Buenas tardes, estimado docente. Mi nombre es Jenny Villacrés, estudiante de séptimo A. Voy a hablar sobre los sujetos de derecho internacional, concretamente de las organizaciones internacionales con potestad jurídica en Ecuador. La evolución de la subjetividad. El concepto tradicional. Históricamente, el Estado soberano fue considerado el sujeto exclusivo de derecho internacional público, aunque este enfoque monista limitaba la capacidad de crear normas y asumir obligaciones a los entes políticos con territorio y población. Cuando hablamos del reconocimiento de las OI, en- decimos que la complejidad de la posguerra forzó el reconocimiento de la personalidad jurídica propia de las organizaciones internacionales. Son asociaciones voluntarias creadas por tratados internacionales dotadas de una estructura orgánica independiente del interés particular de sus miembros. El sistema interamericano. La jurisdicción de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Ecuador ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos en 1977, aceptando incondicionalmente la competencia del tribunal. La Corte Internacional de Derechos Humanos ejerce una potestad de carácter judicial directo, emitiendo sentencias de cumplimiento obligatorio. La naturaleza jurídica consiste en que las sentencias vinculantes e inapelables para el Estado generan responsabilidad estatal ante la inobservancia y se toman medidas de reparación integral de obligatorio despliegue. El bloque de constitucionalidad. Aquí analizaremos las opiniones consultivas. La Corte Constitucional del Ecuador ha determinado que las interpretaciones y opiniones consultivas de la Corte Internacional de Derechos Humanos integran el orden interno. Por aplicación del principio pro homine, en el artículo 417 de la Constitución ecuatoriana, prevalecen los instrumentos internacionales de derechos humanos que contengan normas más favorables. Esto define la fórmula de supremacía e integración. La comunidad andina, o CAN, como la conocemos, nos habla de la soberanía compartida y TJCA. Ecuador, como miembro fundador de la CAN, se rige bajo un modelo de derecho comunitario supraestatal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina actúa como el órgano jurisdiccional supremo y autónomo encargado de unificar e interpretar el bloque normativo andino. La legislación comunitaria andina posee primacía jerárquica frente a la norma interna de los países miembros. ¿Cuáles son los pilares del derecho comunitario? Tenemos el efecto directo, la aplicación inmediata y la supremacía. Analizando cada uno, dentro del efecto directo se crean derechos y obligaciones inmediatos para los ciudadanos exigibles directamente ante juzgados y tribunales nacionales. Cuando mencionamos la aplicación inmediata, hablamos que las decisiones andinas entran en rigor automáticamente, sin requerir procesos de ratificación o leyes de incorporación legislativa, mientras que la supremacía nos dice que el ordenamiento comunitario andino prevalece sobre la norma interna ordinaria de los estados en caso de contradicción. ¿Cuáles son los mecanismos de control judicial? Aquí hablamos de las garantías de cumplimiento y aplicación efectiva del derecho internacional en Ecuador. La acción por incumplimiento. Mencionamos la garantía constitucional. El artículo 93 de la Constitución de la República del Ecuador instrumenta la vía procesal de la acción por incumplimiento para someter la inacción estatal ante decisiones foráneas. El objeto procesal es tutelar el cumplimiento de sentencias o informes emanados de organismos de derechos humanos. En la competencia directa
existe la atribución de forma exclusiva a la Corte Constitucional del Ecuador y como requisito indispensable es que el acto o obligación contenga un mandato expreso, claro y exigible. La vía judicial para la acción de incumplimiento no es una apelación ni una nueva instancia de juicio. Su rol es estrictamente operativo, es decir, su misión o su objetivo es asegurar la eficacia coercitiva interna de los fallos internacionales ya ejecutoriados. La interpretación prejudicial. Aquí hablamos del mecanismo de cooperación, que básicamente es el nexo fundamental entre el TJCA y el juez nacional ecuatoriano. Busca garantizar la uniformidad en aplicación e interpretación de la norma andina, evitando la fragmentación jurisprudencial y asegura que el derecho comunitario posea un sentido idéntico en toda la subregión. Tiene un carácter obligatorio. Los jueces de última instancia en Ecuador, como la Corte Nacional de Justicia, están procesalmente obligados a suspender la causa y solicitar la prejudicialidad. La consulta suspende el término de resolución interna. La decisión del TJCA sobre el alcance del derecho es de estricto acatamiento de fondo. Analizando el caso Sarayaku en la sentencia 60-19-AN/23, aquí se marca un hito jurisprudencial donde la Corte Constitucional del Ecuador acepta la acción de incumplimiento contra el propio Estado ante la inobservancia de la sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Se, se establece la obligación de reparación por parte de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Se detalla el dictamen de incumplimiento y se dictan medidas correctivas ordenadas. En la neutralización y retiro de pentolita, el dictamen es la inobservancia por complejidad técnica e insuficiencia estatal y la medida correctiva es la ejecución obligatoria en coordinación con el pueblo sarayaco. En la consulta previa de proyectos se habla de la falta de parámetros idénticos a los estándares internacionales. Como medida correctiva se sugiere el desarrollo de consulta previa de forma libre e informada. Y en la adecuación legislativa, el dictamen es el incumplimiento de adoptar normas que reconozcan el derecho, exigiendo que se emita normativa legal adecuada y las disculpas públicas. Inmunidades de las organizaciones. Analizaremos la inviolabilidad e inmunidad. Las organizaciones internacionales gozan de inmunidades y privilegios específicos en Ecuador para asegurar su plena soberanía e independencia frente a presiones internas. Los privilegios prácticos, la inviolabilidad de locales, que prohíbe el ingreso de fuerza pública nacional sin consentimiento, y la inmunidad de jurisdicción, que impide que tribunales locales procesen actos oficiales de la organización. En cuanto a la teoría de la funcionalidad, este régimen protector no se concibe como un fuero personal o impunidad de privilegios absolutos. Se limita de forma proporcional a los actos estrictamente necesarios para el cumplimiento autónomo de su objeto o mandato de creación. Las organizaciones internacionales actúan en el Ecuador como verdaderos sujetos dotados de potestad vinculante, rediseñando el concepto absoluto de soberanía estatal. A través de la supremacía andina y bloque de constitucionalidad, nuestro ordenamiento local se consolida dentro de una integración cooperativa y garantista. La norma que regula estas disposiciones la tenemos en el artículo 93 y 417 de la Constitución del Ecuador, en la sentencia número 60-19-ANT/23 de la Corte Constitucional del Ecuador y en el Tratado de Creación del TJCA y Convención Americana de Derechos Humanos.
Es todo. Muchas gracias,